Oye, País, buenas noches. Oye, País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí, para analizar juntos los temas de interés nacional que son noticias, tanto en el país como en el resto del mundo. Fin de semana, bueno, sangriento, pues sí, fue a la medianoche del domingo, cuando unos, nadie sabe qué, pistoleros le dicen algunos medios, se aparecieron durante un teteo. Teteo es todo aquello que se forma en la calle, en un patio, en un barrio, en una chelcha, de grupos sin ningún tipo de estructuración, a beber trago, a oír música, a bailar, en ningún centro, sino en la vía pública prácticamente. Ahí en las Hermanas Mirabal, barrio de las Hermanas Mirabal en Santiago, se estaba realizando este teteo de domingo en la noche, cuando, según las versiones, en 2 o 3 motores llegaron un grupo y desde los motores, los que iban detrás, algunos delante, dispararon al grupo, a la multitud, 4 muertos, 1, 2, 3 y 4 muertos, igual número de heridos, algunos de ellos no se ha dicho su estado, si es de gravedad o qué, pues 4 muertos, en la espiral de violencia que está afectando República Dominicana. Por más cifras que den de que la criminalidad es de qué sé yo cuánto por tanto, qué sé yo cuánto por ciento, hay un estado de violencia criminal, de delincuencia callejera, y todos los días oímos nuevas historias. El caso de la familia que fue en Naco, entraron, los amordazaron, le llevaron todas las cosas que tenían. Nadie se apareció después que llamaron. Dicen que cuando llamaron por teléfono a la policía, al destacamento que está ahí en Naco, me parece que fue en el de Naco, lo que le dijeron fue, ¿hay muertos? No, no, bueno, está bien, vamos a ver si mandamos a alguien. Vaya usted a ver. Entonces uno oye las cifras, oye las cosas, y los planes, y las que sé yo qué, y las que sé yo cuánto, y la delincuencia y la violencia callejera por sus fueros. Por sus fueros. Ese video del asesinato del teniente coronel que trabajó en narcóticos o trabajaba en narcóticos en la DNCD. Eso fue aquí en la capital, eso fue espeluznante, de cómo los tipos llegan, pam, 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 y disparan, se montan en un motor después y se van. Porque ahora todo el mundo tiene cámaras de video para protección o para disuasión y todo queda grabado, todo queda filmado. Entonces, esa falacia de la autoridad de que está todo bajo control no es así. El jefe de la policía anunció en el fin de semana también en un acto que 400 nuevos agentes, nuevecitos, acabados de entrenar, verdecitos, van para la calle en labor preventiva, o sea, de patrullaje de la presencia policial, que siempre hemos dicho, si usted no ve policía, los delincuentes se envalentonan. Por lo menos la presencia de patrullas, de policías en una esquina, puede disuadir una acción criminal, una acción de violencia, una acción de delincuencia. Dice el jefe de la policía que iban a pasar esos 400 principalmente a patrullar lo que se llama el polígono central. Naco, Piantini, Serrayés, Evaristo Morales, ¿cómo se llama esto? Paraíso, toda esa zona del polígono central donde vive gente de clase media, alta y alta. Media, media alta y alta. Y donde se oyen las historias todos los días de los robos, los asaltos, los atracos, las acciones de intimidación, de violencia, personas con pistolas en mano. Ahí salió un video que estaba circulando de cómo a un señor que estaba vendiendo, preparando su camionetica para salir a vender, llegas dos desaprensivos en el motor, pam, 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 mano arriba, y el tipo le marcha, a los tipos le sacan una pistola y el tipo se aguanta y pam, 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 tiran 2 o 3 tiros y le dan un manotazo al hombro. Todo esto es una realidad lo que está pasando. Entonces, desde la autoridad, muchas veces, no, que eso es para hacerle daño a la policía o hacerle daño al gobierno. Señor, es una realidad que tenemos.
Es una realidad que tenemos y por más que se dice, no, que la delincuencia está bajo control, que ha bajado, que se ha reducido. Dice, y vuelvo y lo repito, mi amigo y compañero de trabajo en nuestro programa de radio, Ramón Colombo, que la policía dominicana es una policía de oficina que trabaja de 7 a 5. Después que cae la noche, usted no ve una patrulla por ningún lado. Y la verdad es que no se ven las patrullas, no se ve la presencia policial. Y cuando usted le pasa un incidente y llama al cuartel, lo que le preguntan es, ¿hay muertos? No, no hay muertos. Ah, bueno, pues vamos a ver si vamos más tarde. Y nunca llegan. A lo mejor 3 o 4 horas se aparecen después. ¿Qué fue lo que pasó por aquí? Tiene que haber un muerto, tiene que haber un herido, tiene que haber un tiroteo para que entonces la policía haga presencia. Posterior, no ni siquiera que haya una presencia preventiva, no la hay. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Y de hecho, el episodio de lo de las Hermanas Mirabal, el barrio Hermanas Mirabal de Santiago, es similar a lo ocurrido hace 3 semanas en Villamella, Santo Domingo Norte, 3 muertos y varios heridos, cuando hubo un grupo también disparó contra un colmadón y 3 muertos. Entonces, un aparataje, una cosa y la qué sé yo qué, y después, 2 días después, hicieron una redada, un aparataje, fueron los SWAT, los Navy SEAL, los Delta Force, los Lince, los Topos, los qué sé yo, que tienen muchísimos nombres, y entonces, mucho aparataje, se fue la policía, y después entonces anunciaron que el día 3 de noviembre irían nueva vez la policía a tomar medidas en el barrio. Hay un reportaje de los periódicos en el fin de semana que dicen que la situación de intranquilidad, de inseguridad, de temor en ese barrio precisamente se mantiene similar. Que ven a veces patrullas, a veces sí, a veces no. Entonces, si hay una incapacidad, hay una incapacidad. No quieran decirle a la gente que todo está bien, que todo está bajo control, que estamos diseñando estrategias para resolver el problema y el problema todos los días parece agudizarse. La gente tiene miedo. M-I-E-D-O. Miedo. Temor. T-E-M-O-R. Temor. La gente tiene miedo y temor. Está aterrorizada. Está asustada. Miren, con el tema del censo, que 4 empadronadores fueron despojados de todas sus pertenencias, incluyendo los chalecos, los carnets y las tablets. Y ahora hay gente que dice, bueno, ¿y si eso lo que andan son delincuentes que llegan a la puerta de mi casa? Con un tema tan importante como el tema del censo, la gente tiene temor de abrir sus puertas. En muchos edificios, en ese llamado polígono central, ¿qué ha hecho la gente? Ha puesto una mesita en el lobby o en el área común y el encargado va llamando apartamento por apartamento, bajen para que lo censen aquí abajo. Y baja el jefe de familia o la familia completa o la pareja o la esposa y va y da los detalles, cédula en mano y da los detalles. Porque no quieren ver gente que entra a su apartamento porque tienen miedo de que sean delincuentes o de que vayan a fisgonear cuáles son los niveles de seguridad que tiene este apartamento. Y esa gente que está en el censo son gente que han sido debidamente entrenados, depurados, que tienen todo su listado de cosas por si les roban las pertenencias. Y la gente todavía con todo y eso desconfía. Y además hay gente que ha robado pertenencias de ellos y anda con los chalecos y tiene los dispositivos y tiene los carnets y todo esto, las gorras, disfrazados para cometer fechorías. ¿Sí? Un domingo a las 2 de la tarde. Que la ciudad está prácticamente desierta, que no hay mucha gente. Sábados y domingos son días preferidos de estos ladrones en el polígono central. ¿Dónde está la policía? No hay. No hay patrullas policiales. Yo vivo en el polígono central y sé lo que le estoy diciendo. Si alguien tiene la suerte de sentirse todo lo seguro posible porque ve la prevención policial, qué bueno que me lo diga. Y qué bueno. No estoy contradiciendo a nadie, estoy diciendo lo que yo vivo. Y lo que vivo de mis amigos que viven también en esa zona.
y de lo que comparto con otras familias y lo que oigo y veo en la televisión, en la radio, en los periódicos de la gente aterrorizada, atemorizada, con miedo por la delincuencia. Delincuencia asesina, violenta, sin el menor respeto por la vida ni la seguridad de la gente. Niños, mujeres, cualquier persona, jóvenes, no importa. Esa es la realidad que estamos viviendo, señores. Murió doña Josefina Padilla. ¿Quién es Josefina Padilla? Josefina Padilla es la viuda de Rafael Augusto Sánchez, uno de los luchadores antitrujillistas. Ella era antitrujillista también. Murió y incluso la familia Sánchez fueron antitrujillistas, perdieron varios de sus miembros precisamente en las luchas contra la dictadura. Y doña Josefina fue la primera mujer, se dice que la primera mujer en América Latina en ser candidata vicepresidencial. Ella fue candidata junto con don Alfonso Moreno Martínez en el 20 de diciembre de 1962, en las primeras elecciones democráticas que se hicieron en República Dominicana a propósito de la caída de la dictadura, con el comienzo del proceso democrático que vive República Dominicana desde entonces. Recuerdo aquella frase famosa de con Alfonso y Josefina la revolución camina. Con Alfonso y Josefina la revolución camina. Ese era el eslogan de campaña del Partido Revolucionario Social Cristiano que dirigía don Alfonso Moreno Martínez, de la Democracia Cristiana en República Dominicana. Después se fusionó con el Partido Reformista en el 1980 y tantos, se refundió con el Partido Reformista y pasaron a formar Partido Reformista Social Cristiano, cuando el Partido Reformista asume como doctrina, como ideología, la democracia cristiana, con aquellas visitas del señor Calventi, ¿cómo se llama? El venezolano, Calventi chileno. Vinieron aquí varios de esos líderes de la democracia cristiana a hacer causa común con el Partido Reformista y con la nueva estructura que se estaba dirigenciando. Pues doña Josefina Padilla tenía 98 años de edad. Doña Josefina Padilla nació en 1924, a 98 años, falleció en esta fecha y es motivo de expresar nuestro pesar desde Oye País por el fallecimiento de una señora honesta, cabal, una dama revolucionaria, una de esas damas que puede expresar que la política no mancha a todo el mundo. Nuestras honras para doña Josefina Padilla, su familia. Y el tema, diría yo, el tema central que en el fin de semana sacudió fueron las declaraciones del presidente Luis Abinader en un tono fuerte, ríspido, por aquella declaración que dio Volker Turk, el alto comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que le decía a República Dominicana, entre otros países, que deben parar las deportaciones, las repatriaciones de haitianos ilegales e indocumentados que estuvieran en el territorio nacional. Así lo dijo el presidente. Mira, la política migratoria de cada país es potestad de cada gobierno. Por lo tanto, esas declaraciones son inaceptables e irresponsables. República Dominicana es el país, se ha sido afectado económicamente mucho más, se ha sido más solidario que todos los otros países del mundo. Por lo tanto, a República Dominicana no se le puede pedir más. Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a incrementar las deportaciones. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor Volker Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables.
Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Esa es la respuesta del gobierno dominicano. Gracias, muchachos, gracias. Y no cabe dudas de que esa es la posición correcta de República Dominicana. Miren, señores, a lo largo de la historia de la República Dominicana, con momentos altos, con momentos más bajos, siempre hemos tenido una situación de tensión con Haití, con nuestra frontera, con el incremento y la masiva migración haitiana que convive y vive en República Dominicana. Ya no se sabe cuántos son, hay gente que habla de 1 millón, hay gente que habla hasta de 2 millones, de 1 millón, tanto. No hay una cuantificación real de la cantidad de haitianos indocumentados que hay en República Dominicana. Y usted me dirá, ¿por qué se concentra la inmigración en los haitianos? Sí, porque es la forma masiva como han llegado a República Dominicana, violenta ese equilibrio que debe haber para todos. Tenemos prácticamente más de uno por cada 10 dominicanos, más de un haitiano por cada 10 dominicanos. O sea, hay un desequilibrio en cuanto a lo que es, en cierto modo, normal en acoger a inmigrantes principalmente económicos. Ahí están los venezolanos. Hay 100 y tantos mil venezolanos en República Dominicana trabajando, son laboriosos, trabajan. Aparecen 2 o 3 que son vagamundos y que son delincuentes, como en toda sociedad. Sin embargo, la generalidad y la mayoría jóvenes que andan buscando un mejor futuro, no son fuentes de problemas. Son muy similares a nosotros en nuestros hábitos y costumbres. Manejan nuestro idioma, son educados con un nivel mayor de educación que el que tienen los haitianos, que hablan otro idioma, tienen otra cultura, tienen otra forma de vida. Son personas de una calificación educacional mucho más baja que la de la República Dominicana, que no decir de otros inmigrantes. Pero este es el tema. Entonces la República Dominicana, haciendo reservas de su derecho de soberanía, de acción nacional e institucional, procede a deportar haitianos en la misma magnitud de lo que está entrando a República Dominicana. Uno entiende que cuando deportan 100 es porque han entrado 40 o 50 y están repatriando otros que estaban aquí. Hay quienes dicen que cuando se están repatriando 100 es porque han entrado 125 y que todavía hay otros que se van quedando y van aposentándose en el país. Sea como sea, la política de repatriación de indocumentados, en este caso especial haitianos, es correcta y tiene que ser refrendada y apoyada por la sociedad dominicana en su conjunto. Mucha gente se queja del volumen, de la gran cantidad de haitianos que hay en el país, en comunidades que uno no entiende. Una casa en construcción y ahí viven 40, una casa, un edificio abandonado, ahí viven ciento qué sé yo cuántos, y hacen vida cotidiana, trabajan, muchos de ellos trabajan, otros andan deambulando, otros están limpiando vidrios en la calle, otros están pidiendo en las esquinas con niños, y hay de todo, hay de todo. Se han ido insertando y han ido desplazando de trabajos fuertes a los dominicanos, porque los empresarios, muchos de ellos los prefieren porque cobran menos, trabajan más tiempo y además no tienen exigencias como la que tienen los dominicanos. Todo esto conforma una realidad que vivimos en República Dominicana. Y con la situación de tensión que va en incremento, en aumento en Haití, violencia, situación económica, situación social, todo apunta a un deterioro cada vez mayor de esa situación. Y una explosión definitiva en Haití tiene República Dominicana como punto de mira para una emigración masiva huyendo de la calamidad de su país. Entonces, ¿qué hacemos los dominicanos? No tenemos otra que tener una migración controlada para poder enfrentar situaciones de esa naturaleza.
Por eso es correcta la posición del presidente Luis Abinader, del gobierno de la República Dominicana como Estado, de la sociedad dominicana, de la República Dominicana en su conjunto y las instituciones que lo acompañan en esta situación de mantener a raya el flujo migratorio y reducirlo a su mínima expresión dentro del marco de los posibles, respetando todos los derechos, todo lo que usted quiera. Entonces, estas declaraciones del alto comisionado dándonos órdenes prácticamente de que debemos parar las deportaciones, debemos comenzar diciéndolo con los Estados Unidos y con otros países desarrollados que hacen lo propio, en este caso incluso con los haitianos. Y recordemos lo de septiembre del año pasado en la frontera de México, cuando fueron aperreados con látigos y tirándole los caballos encima a mujeres y hombres con niños hasta en los brazos y ancianos que estaban cruzando el Río Grande. Esa es la realidad, señores. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Miguel Franjul, en su editorial de La Fecha, que lo titula "Creen que somos pendejos", analiza este tema y las declaraciones de Volker Turk y la posición del presidente Luis Abinader y del gobierno y de la sociedad dominicana. Lo comparto con ustedes a continuación. Creen que somos pendejos. Dos comisionados de la ONU, el de los refugiados y el de los derechos humanos, parece que ven al país como un estado pendejo, al que le pueden dictar y tratar de imponer líneas de comportamiento, aun cuando transgredan nuestra Constitución. Su intromisión en los asuntos internos es tan permanente y desembozada que hasta llegan a exigir o dar instrucciones a los gobiernos sobre lo que deben o no hacer frente a los refugiados y los derechos humanos. Tan persistente ha sido su acoso para que el país ignore su constitución y sus leyes, que sus comisionados ya sienten que pueden hablar y actuar como procónsules y etiquetarnos como un país racista y xenófobo. Muy bien hizo el presidente Abinader en pararle el coche al deslenguado comisionado de los derechos humanos, que le estaba exigiendo detener las deportaciones de haitianos ilegales, pasando por alto que esta es una potestad soberana de la República Dominicana y de cualquier otro país. La reacción del presidente Abinader, a la que se ha sumado también el expresidente Leonel Fernández, fue la de rechazar la imposición y anunciar la continuación de las repatriaciones, incrementándolas inclusive. El gobierno ha dado muchas muestras de que quiere enfrentar este problema de la migración ilegal, que lo percibe como una amenaza a la seguridad nacional. En esa línea ha sido más consistente que los anteriores, que en ocasiones se plegaron a estos mandatos de organismos internacionales temerosos de alguna represalia o estigmatización. Desde entonces nos ven como pendejos que se subordinan a sus dictados y cada vez levantan más la voz y la arrogancia para darnos órdenes. Entre las distintas muestras que ha dado el presidente Abinader para enfrentar el problema en todas sus aristas está la orden de construir un muro fronterizo, el reforzamiento de las tropas militares para custodiar la frontera, la deportación de miles de ilegales en las últimas semanas y ahora la creación de una unidad especial para prevenir y perseguir a los ilegales que invaden propiedades públicas y privadas. Lo único que está faltando es hacer sentir su poder para acabar con la mafia militar, política y empresarial que facilita la penetración ilegal de esos haitianos, su contratación laboral por encima de la proporción 80-20 y la usurpación de terrenos que luego se convierten en guetos o asentamientos. Hace falta un gran barrido de los corruptos que están en las filas militares fronterizas y denunciar públicamente la doble moral de políticos y empresarios que se aprovechan de la inmigración ilegal sin importarles la seguridad nacional y el orden público y los ataques contra la soberanía. A estos también el presidente Abinader debe de demostrarle que no es un mandatario pusilánime ni títere de los organismos internacionales ni aliado de estos traidores a la patria. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, Plural,
objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Comandancia General del Ejército Dominicano en Dajabón desplegó un nuevo contingente de fuerzas especializadas para reforzar las labores de detención de indocumentados y tráfico de ilícitos en esta parte de la frontera. El presidente Luis Abinader dijo que a pesar de los malos augurios para la economía mundial en 2023, República Dominicana será la luz y el faro de Latinoamérica. Declaró que el país seguirá como lo ha sido en estos años, líder tanto en la recuperación de la pospandemia, la economía y en muchos otros aspectos. Como parte de la lucha que el Colegio Médico Dominicano lleva a cabo en contra de las administradoras de riesgos de salud, ARS, en demanda del aumento en los emolumentos que reciben por atender a esos pacientes, miles de galenos afiliados al gremio suspendieron desde hoy las consultas, procedimientos y otras atenciones a pacientes amparados por los seguros de las empresas Mafre, Monumental, Renacer y CIMAC. El expresidente Leonel Fernández catalogó como inaceptables las exigencias hechas por el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Volker Turk, de que el gobierno dominicano detenga las deportaciones de extranjeros haitianos. Las declaraciones del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, no solo son inaceptables, sino que exceden el mandato al que está llamado el alto comisionado de promover los derechos humanos, lo cual debe mantenerse siempre dentro del marco de la soberanía estatal que corresponde a cada estado, expresó el expresidente. Los mandatarios de China y de Estados Unidos, Xi Jinping y Joe Biden, se reúnen en Bali. Y al reunirse allí en la reunión del G20, van a tener una conversación bilateral. Y uno de los puntos es Taiwán. Ya Biden adelanta una posición de que Taiwán es una línea roja que los chinos continentales no deben cruzar. Palabras del presidente Joe Biden, que los chinos no deben cruzar. Esto ha generado tensiones y vamos a ver qué sale de este encuentro Xi Jinping y Joe Biden. Con esta y otras noticias internacionales, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El presidente chino Xi Jinping advirtió hoy a su homólogo estadounidense Joe Biden de que Taiwán, que China reclama como propio, es la primera línea roja que no se debe cruzar y aseguró que espera que Estados Unidos haga honor a su promesa de no apoyar una eventual independencia de la isla. El primer ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, fue trasladado al hospital tras sufrir un problema de salud tras su llegada a la cumbre del Grupo de los 20 en Bali, según dijeron varios funcionarios indonesios. La policía turca detuvo a una mujer siria con supuestos lazos con milicianos kurdos y confesó haber colocado la bomba que estalló en una bulliciosa avenida peatonal en Estambul, según indicó la policía turca. 6 personas murieron y decenas resultaron heridas en la explosión. Cientos de transportistas se han manifestado en Madrid coincidiendo con su primer día de paro indefinido para reclamar que se haga cumplir la ley que prohíbe su trabajo por debajo de los costos, entre otras mejoras de sus condiciones laborales agravadas por el encarecimiento del carburante.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Las elecciones en los Estados Unidos se había pronosticado la barrida de los republicanos y que iban a controlar Senado, Cámara de Representantes, las gobernaciones, y que eso iba a dar una fortaleza al Partido Republicano de cara a lo que viene, las elecciones del 24 por la presidencia y, además de eso, de cara a estos 2 años del gobierno de Joe Biden que les restan de este mandato. Con un Congreso en contra, la situación se le complica. Sin embargo, no ha ocurrido la famosa marea roja de que se hablaba. Rojo porque el color del Partido Republicano es rojo, el azul es el color del Partido Demócrata. No se dio esta marea y los demócratas mantienen el control del Senado, aunque pierden algunos puntos, algunos escaños en la Cámara de Representantes o la Cámara de Diputados. Interesante este escenario que se presenta ahora en los 2 años de Joe Biden y de cara a las próximas elecciones. En el Partido Republicano, mientras tanto, ahí hay unas tensiones con el esfuerzo que va a hacer Donald Trump de hacer el anuncio de su lanzamiento nueva vez a la candidatura presidencial para las próximas elecciones y las confrontaciones internas que tienen. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, en su foro interamericano de esta semana, analizó el tema de los resultados electorales, el comportamiento del electorado y la configuración, la correlación de fuerzas en el Congreso de los Estados Unidos. Cuando se emitió este reportaje, este foro de la BOA, todavía no se había definido, porque esto fue el domingo, todavía no se había definido ya totalmente la ganancia de causa en el Senado para los demócratas. Y el análisis gira en ese entorno. Gonzalo Abarca dirige este foro interamericano de la Voz de los Estados Unidos de América. Lo comparto con ustedes a continuación y con lo que me despido por esta noche. Hasta mañana nueva vez aquí en otro Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche, un nuevo día. Nos vemos mañana. Los estadounidenses votaron para renovar el Congreso en las elecciones de medio mandato. La votación fue tan pareja que aún se siguen contando los votos para determinar el control del Senado y la Cámara de Representantes. La llamada marea roja que anticipaban los republicanos no se dio. Sin embargo, se proyecta que lograrían hacerse con el control de la Cámara Baja, pero con una mayoría muy ajustada. El Senado aún está por definirse y para analizar los resultados de estas elecciones me acompaña Patricia Sosa, analista demócrata, exfuncionaria en la administración de Bill Clinton, María Herrera Mellado, analista republicana, y Rafael Bernal, periodista especializado en temas políticos de The Hill, quien hará el análisis independiente de las elecciones. Bienvenidos todos. Patricia, voy a empezar contigo. ¿Cómo hizo el Partido Demócrata para contener esta llamada marea roja?
Bueno, utilizaron una estrategia muy efectiva, se mantuvieron enfocados y no distraídos. ¿Y cuál fue la estrategia efectiva? Entendieron, por ejemplo, los temas de gobernanza, ¿no? Cómo los republicanos estaban amenazando el proceso democrático y que hay muchas votantes, especialmente la base demócrata, se preocupaba altamente por eso. El presidente Biden dio discursos antes de la elección enfocándose en ese tema. El segundo tema crucial, el aborto, que el aborto estaba muy identificado con el Partido Republicano, eso es en contra de ese derecho, y que la base demócrata y muchas mujeres, que eran en su momento hasta mujeres republicanas, porque sabemos que en estados como Kansas y Kentucky, que son estados conservadores, las mujeres republicanas están cruzando la línea porque ahora no quieren proteger su derecho al aborto. Entonces, y el tercer punto muy, muy importante es que apoyaron los candidatos extremistas que estaba apoyando Trump. Ellos sabían que sí, los candidatos de Trump eran los candidatos con los que iban a competir. Sus candidatos demócratas eran de mejor calidad, eran mejores políticos y tenían mejores oportunidades de ganar, y eso es exactamente lo que hemos visto. Pero fíjate qué interesante en los temas, en los puntos que has dicho, el tema de la economía no está como en sí, como principal, ¿no? Sin embargo, a eso le vamos a aplicar el bisturí más adelante, porque ahora le doy la bienvenida a María. María, ¿crees que le pasó la factura a los republicanos apostar por... perdón, estoy aquí con el tema de las cámaras. María, ¿crees que le pasó la factura a los republicanos apostar por candidatos polémicos en estados indecisos, como está destacando precisamente Patricia? No, yo creo que no, y además hay que definir muy bien lo que entendemos por candidatos, digamos, extremistas o que apoyan a Donald Trump. Los candidatos que presentó el Partido Republicano son candidatos pro vida, pro familia, pro frontera segura, que ponen a los intereses de Estados Unidos primero. Lo que sí estoy de acuerdo con mi colega es que el Partido Demócrata, como siempre, hizo una excelente campaña en divulgar mentiras. Por ejemplo, la democracia en los Estados Unidos está en juego. Sí, pero no porque los republicanos amenacen la democracia en Estados Unidos, sino precisamente porque son los demócratas los que quieren expandir el poder del Tribunal Supremo, los que quieren federalizar, por ejemplo, el matrimonio, que es una cuestión estatal, y también, por supuesto, seguir cambiando las leyes electorales para que la gente se sienta discapacitada y no sea capaz ni siquiera de votar en persona, sino que tenga que utilizar y abusar del voto ausente con falsas justificaciones. Es realmente vergonzoso la política también del Partido Demócrata, que dice que el Tribunal Supremo acabó con el derecho al aborto o que se va a acabar con el derecho al aborto, cuando la realidad es que nos corresponde a los ciudadanos estatales definir qué queremos para nuestro futuro. Bueno, muy bien, María, desde el punto de vista republicano ya tienes ahí la respuesta a tu análisis. Ahora, Rafa, ¿cómo entender la decisión del voto de los estadounidenses? Pues la decisión del voto realmente te habla de un electorado que contempló sus opciones, un electorado que realmente los candidatos locales tuvieron mucho efecto sobre cómo sucedió la campaña. La campaña del Senado en Pensilvania es un muy buen ejemplo, que a la gente finalmente se fue por el candidato que sintieron más local. Sirvió muy bien esa estrategia de campaña de decir que el candidato republicano venía de fuera, que era de New Jersey, que era un millonario desconectado y que John Fetterman era un candidato local. Ahora, lo que sí es que ambos partidos leyeron mal esta elección desde un principio. Los demócratas en la recta final, sí, efectivamente, sí tuvieron bastante éxito, se rectificaron, pero los republicanos llegaron demasiado confiados, dijeron, hola roja, desde el principio no tenemos que hacer el trabajo. Los demócratas llegaron demasiado cabizbajos y se pasaron una elección básicamente lamiendo sus heridas que todavía no tenían y realmente pudieron haber ganado más escaños, probablemente en ambas cámaras, pero seguramente en la Cámara de Representantes, y no lo hicieron. Pues ahora vamos a ver lo que dijo el presidente Joe Biden un día después de las elecciones. Creo que fue un buen día para la democracia y creo que para Estados Unidos también. Nuestra democracia ha sido desafiada en años recientes, pero con sus votos los estadounidenses han hablado y han demostrado una vez más que la democracia es lo que somos. Pero muy bien, Patricia, el presidente Joe Biden. Vamos a meter el bisturí precisamente al tema de la economía. ¿Cómo puede un presidente con baja popularidad, de acuerdo a todas las encuestas, una nación golpeada por la inflación, por la economía, cómo puede salir, digamos, bien librado
de estas elecciones que son un referendo a su labor? Bueno, porque el votante americano no es tan simple, ¿no? Y las opciones y los temas no son tan sencillos. No es solamente la inflación, aunque sí es importante, y obviamente por eso es que vemos que los republicanos están a punto de tomar control de la Cámara de Representantes. Pero él está también hablando de un contexto histórico. Históricamente, consistentemente, por los últimos 60, 70 años, todo presidente que tenía ese nivel de popularidad en las elecciones medias, como ustedes le dicen en español, siempre perdía escaños. Sí. Los perdió Obama, los perdió Clinton, todo el mundo consistentemente los perdió Trump. Así que esto es no tiene precedente histórico que en estas condiciones, en este momento, ellos hayan podido mantener este nivel de apoyo político. Claro. Entonces, por eso, el segundo punto muy importante es el proceso democrático. Es verdad lo que él dice. Toda esa exageración de que iban a estar en las urnas y que iban a seguir a la gente y que no iban a dejar a la gente votar y que el proceso no se podía llevar a cabo porque iba a ser cautivado por los republicanos MAGA. Nada de eso pasó, ¿no? Los procesos han continuado, han sido respetados, ha habido muy poca queja, hay algunos temas en Arizona porque está la campaña cerrada de algunas demandas, pero toda esa historia histérica de que, y la gente asustada que no iban a votar porque los iban a estar con armas detrás de ellos, nada de eso se dio. Entonces el proceso electoral realmente sí sobrevivió una crisis importante. Ahora, muy bien, María, según el Wall Street Journal, un medio conservador, ¿no? El error de los republicanos fue que algunos candidatos republicanos se dedicaron a alimentar el ego de Trump respecto a sus reclamos sin fundamento de fraude electoral de 2020 y se volvieron un blanco vulnerable a los ataques demócratas. ¿Estás de acuerdo con ese análisis? No, yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el análisis de Patricia, que efectivamente, por desgracia, el 95% de los medios en Estados Unidos son el brazo mediático de la Casa Blanca y del Partido Demócrata y alientan a las personas a temer por su vida, su integridad. Dice que los republicanos somos unos extremistas. Señores, no hay nada de malo con candidatos que defiendan la vida, la libertad y la prosperidad. Donald Trump ha sido un presidente importantísimo en los Estados Unidos, que ha llevado a este país a una gran prosperidad, que ha mantenido los niveles de desempleo entre las mujeres, las minorías, en mínimos históricos. Entonces, decir que nos dedicamos o que hay candidatos que lo único que se dedican es a alimentar el ego de Trump es absolutamente falso. Lo que está claro es que la agenda de America First, Estados Unidos primero, es la que tiene que primar entre los candidatos republicanos. No se puede seguir poniendo la otra mejilla, hincándose de rodillas cuando están acabando con la vida de millones de seres de no nacidos, cuando nos están metiendo a millones de espías y personas que atentan contra la seguridad nacional, que no sabemos ni de dónde viene. Un país de fronteras abiertas, un país que está además totalmente humillado en cuanto a la defensa de sus valores y principios, es el combo perfecto para acabar con la democracia y la libertad en este país. Y bien, tanto republicanos como demócratas continúan reenfrascados en una batalla por el Congreso. En el Senado, todo parece indicar nuevamente que será el estado de Georgia el que decida qué partido dominará esa Cámara en las elecciones de la segunda vuelta del 6 de diciembre. El senador demócrata Raphael Warnock se enfrenta al republicano Herschel Walker. La contienda determinará el control del Senado. Continúa con nosotros Patricia Sosa, analista demócrata, exfuncionaria en el gobierno de Bill Clinton, María Herrera Mellado, analista republicana, y Rafael Bernal, periodista especializado en temas políticos de The Hill, con el análisis independiente. Tengo un gráfico aquí, Bernal, y también, bueno, María y Patricia. Pero antes de eso, muy rápidamente, Rafael, ¿cómo se está posicionando, crees tú, el presidente Joe Biden con miras a las elecciones de 2024? Bueno, Joe Biden es el gran ganador de esta elección. ¿Tú crees? Quede con el control de las cámaras o no, porque superó algo que no pudo hacer Barack Obama, algo que no pudo hacer Bush, algo que no pudo hacer Trump. Biden se supone que es el presidente no popular, el presidente como el que sacamos del tambo de la basura, ¿no? El único que quedó. Y resulta que ha sido un político más efectivo y ha legislado mejor que todos sus antecesores. Ahora, lo que le ayudó muchísimo fue el expresidente Trump, porque sí, efectivamente las elecciones de medio término en general son un referendo sobre el presidente. Pero son y más con una popularidad tan baja. Pero por eso todos los políticos profesionales se quitan del estrado y dejan que le caiga todo el peso encima al único que queda que no se puede quitar. Ya. El expresidente Trump, al no quitarse, también ha convertido todas las elecciones desde 2016 en un referendo sobre su personalidad. Y eso es un problema para él. Muy bien. Ahora vamos a analizar aquí varios temas que tú mencionaste precisamente. Vamos a empezar. El derecho al aborto y la legalización de la marihuana estuvieron en las boletas de votación. Veamos los resultados.
En los siguientes estados se aprobó el derecho al aborto y se rechazaron intentos de penalizarlo. California, Vermont, Michigan, Kentucky y Montana. Estos dos últimos estados tradicionalmente conservadores. En cuanto a la legalización de la marihuana, los siguientes estados la aprobaron. Maryland y Missouri, mientras que los siguientes estados la rechazaron: Dakota del Norte, Dakota del Sur y Arkansas. Muy bien. María, la pregunta: ¿qué tanto afectó a la campaña republicana la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto, precisamente? Muchísimo, Gonzalo. Yo creo que el Partido Republicano tenía que haber hecho un mejor trabajo en tildar a los pro abortos como lo que son extremistas de la cultura de la muerte, porque la campaña en contra es brutal. Se tacha básicamente se manipula de que el derecho a acabar con la vida de un ser no nacido es un derecho de la mujer, señores, y que su cuerpo, su decisión. Mi cuerpo, mi libertad acaba donde empieza el cuerpo de otra persona. Cuando hay un bebé dentro de ti, hay un corazón, hay una pierna. Tú no puedes tener la libertad de acabar con la vida de un ser no nacido, y la vida comienza en la concepción. Científicamente, o sea, estamos muy avanzados. Hay muchísimos también métodos para, digamos, no quedarse embarazada. Es absolutamente falso lo que ocurre con estas campañas que dicen que el tema de, digamos, de la mujer. Es que hay tanto que hablar, Gonzalo. Ya, bueno, muy bien. Ahora, Patricia, ¿crees que la decisión de la Corte de alguna manera bajó la presión de un tema tan importante como la inflación? Para los demócratas. Exacto, dividió el electorado, ¿no? Le quitó énfasis en el tema de la economía. Y el tema de la inflación es serio, es un problema político muy serio que están tratando de resolver, pero la realidad es que el resto de la economía está bastante sólida, el desempleo está de los niveles más bajos. Ayer se reportó que la inflación está bajando, así que si la economía hubiera estado, yo creo que peor, hubiera sido más difícil, pero era la inflación, que es real, no le voy a quitar la prioridad al tema. Y me llama la atención, María articula su posición sobre el aborto muy conservador, ¿no? Legítimo es su interpretación, pero no es el consenso de los Estados Unidos, no es el consenso científico ni de las sociedades médicas, ¿no? Entonces es un tema muy que la gente lo ignoraba y permitía que los republicanos siguieran hablando del tema porque no pensaban que iba a haber un cambio, no pensaban que la Corte Suprema iba a cambiar ese precedente. Ahora es real. Y déjame decirte donde se ha manifestado más, no solamente en esos referéndum que tú mencionaste, en las gobernaciones. Los demócratas han ganado más gobernaciones y eso es otra ganancia de los demócratas que nos hemos hablado. Eso es cierto, ahí tienes. Y eso posiciona muy bien al partido para el 2024. Muy bien. Ahora, Rafa, tu análisis rápidamente sobre el aborto como tema de campaña. Era un tema secundario, ciertamente, tanto el aborto, la frontera, todos eran temas secundarios, pero el electorado no toma una decisión con base en solo una idea, un tema, un candidato. Te agarran un mundo de diferentes opciones y basado en eso formulan su decisión. El electorado americano ha dicho muchas veces, y lo ha dicho muy claramente y más claro que esta elección que nunca, que ellos creen que el aborto es un tema. Algunos que están en contra del aborto, por ejemplo, hispanos católicos, la mayoría están en contra de la prohibición del aborto. Están en contra del aborto en sí también, por razones religiosas, pero no quieren que el gobierno se meta. Tienen una posición más libertaria. Claro, claro. Bueno, y ahora los republicanos celebran las victorias obtenidas. Florida se consolidó como estado rojo. De eso no hay duda. Esto fue lo que dijo su gobernador Ron DeSantis al ser reelegido. Rechazamos la ideología woke, batallamos contra el woke en la legislatura, batallamos contra el woke en las escuelas, batallamos contra el woke en las corporaciones. Nunca, nunca nos rendiremos ante la pandilla. Eso tiene como un dejo de Winston Churchill, ¿no? Never surrender. Vamos a empezar para que nuestra audiencia en Latinoamérica entienda qué significa woke en Estados Unidos. Bueno, es una conjugación equivocada del verbo despertar, a propósito equivocada. Básicamente es una señalización de la generación Z, de los más jóvenes, de cómo
usar la correctitud política, la corrección política de la misma manera que usábamos los modales anteriormente. Entonces, si alguien dice algo racialmente insensible, se le trata de la misma manera que alguien en los 50 se hubiera dicho algo religiosamente. Es una posición de justicia social, completamente comprometido. Si yo digo algo racista, me pasa lo mismo que si yo hubiera promovido el comunismo en 1955. Ya. María, tu opinión. Es que definitivamente es un movimiento comunista. Hemos visto que en Estados Unidos no solo se ha implantado el socialismo del siglo XXI y el comunismo a nivel de justicia social, sino a nivel corporativo. Por eso Ron DeSantis ha tenido tanto éxito, porque aquí hemos sufrido en carne propia los avatares y las osadías de una corporación como Disney, que se beneficia del dinero de nosotros como contribuyentes, mientras adoctrina y abre todo un espectro de posibilidades de abuso infantil, hablando de temas que no están para los menores. Ron DeSantis es un ejemplo de lo que hay que hacer. Por eso, en un condado como el que yo estoy, en Miami-Dade, por primera vez en 20 años le entregamos el voto hispano. Es un hombre que defiende la vida, la familia, la libertad y, por supuesto, nuestra frontera. Digan lo que digan, ese es el futuro de los Estados Unidos de América, para sobrevivir. Bien. Vamos a continuar con el análisis. Veamos ahora cómo va la conformación de ambas cámaras. En el Senado, los republicanos alcanzaron 49 escaños hasta ahora. Hay que aclarar que es hasta ahora. Los demócratas llevan 48. Hay 3 estados aún en disputa. En la Cámara, los republicanos han elegido hasta ahora 208 representantes contra 185 221 republicanos contra 192 demócratas. Pido las disculpas, pero bueno, muy bien. Ahora vamos con María. La pregunta para ti es: reñida la contienda para el Congreso, pero también hay gobernaciones aún pendientes por definirse, como la de Arizona, con Kari Lake, candidata republicana, que ha cuestionado, María, la transparencia del proceso y no ha dicho sí o dijo que no reconocería el resultado electoral en caso de perder. ¿Qué piensas de este tipo de actitudes dentro del Partido Republicano? Bueno, la verdad que hay muchísimas personas, muchísimos millones de personas que tienen serias dudas sobre el estado de nuestra democracia, digamos, la integridad electoral. Hay que felicitar al Partido Republicano porque en muchísimos estados han pasado, y en condados han pasado normativa electoral para asegurarse que existe transparencia electoral. Pero hay retos reales en diferentes partes del país, como por ejemplo muchísimos estados en los que ni siquiera todavía se exige que se presente una identificación para votar. Hay serias dudas sobre el uso de cierta tecnología, cierta maquinaria. Son dudas legítimas, y lo que no puede hacer la izquierda, lo que no puede hacer el Partido Demócrata es intentar censurar y callar y decir: miren, ustedes, si no aceptan los resultados o si tienen algunas dudas legítimas o si osan pedir una auditoría, son extremistas, son fascistas y son personas conspiranoicas. Porque la realidad es que hay países, Gonzalo, y tú lo sabes muy bien, que se han perdido por no salvar la democracia y defender la integridad electoral. Hablemos del caso de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela o en el propio caso de España. ¿Qué se ha hecho en Europa? Pedir los votos en papel, no digitalizar el voto, y esto es algo que los conservadores y también los demócratas deberían avalar por la integridad electoral. Bueno, ¿estás de acuerdo en eso? No Rápidamente. estoy de acuerdo, te voy a decir por qué no estoy de acuerdo con la versión tan exagerada y extremista que María ha compartido con nosotros, porque hubieron procesos para validar y revalidar. Cuando hubo la queja en muchos de los distritos importantes, se volvió a contar los votos. O sea, es que ella está diciendo que hubo una queja y no se hizo nada. No es cierto. Y ese es el problema. Si tú te quejas, vamos a volver a contar los votos. Hay testigos, eres presente y tú pierdes. Tú en algún momento tienes que decir: ok, está bien, el proceso ha funcionado. Sobre la papeleta, estamos viviendo en el siglo en 2022. Tenemos que modernizarnos. Se ha validado. Te estás diciendo totalmente confiable el sistema electoral en Estados Unidos con el absentee ballot, con los votos por correo. Yo creo que claro, y siempre hay que monitorearlo. En este siglo no ha habido indicación alguna de fraude electoral significativo en Estados Unidos, punto. Y eso es muy importante. Simplemente no ha existido un fraude electoral significativo. Se hubiera encontrado y tal vez, si hay medios que están cochupados para un lado o para el otro, algún otro medio lo hubiera encontrado y lo hubiera sacado, porque sí hay un sistema democrático muy amplio en este país. Bueno, ya en la parte final de foro, empiezo contigo, María, muy rápidamente, tenemos solamente segundos. Tus conclusiones sobre estas elecciones y el futuro acá en Estados Unidos.
Bueno, estas elecciones definitivamente han demostrado que el voto hispano es importantísimo y aquí en Florida estamos más despiertos que nunca sobre la realidad que estamos viviendo. El avance del socialismo del siglo XXI, la cultura woke o comunista y las reales amenazas contra la supervivencia de la democracia. ¿Es Florida un ejemplo para el resto de la nación? Absolutamente, pero hay que seguir trabajando muchísimo para volver a recuperar a todos los niveles el voto y también la representación conservadora. Muy bien, los republicanos hablando de que necesitan hacer más trabajo todavía en el resto del país, además de Florida. Nosotros tenemos que hacer más trabajo en el resto del país y dejar a Florida a un lado porque ya es caso perdido para los demócratas. Tus conclusiones sobre estas elecciones, rápidamente. Claro, es un triunfo para la democracia. Para mí, y la democracia no solamente, no tanto del Partido Demócrata, sino el proceso democrático. Creo que ha sido muy importante y ver la sofisticación y la complejidad del sistema y que ha dado resultados, así que me da mucha esperanza. Yo estaba muy deprimida, yo me creí todos los cuentos de que esto iba a ser la gran ola roja y ver que hemos podido sostener por las razones correctas no solamente las posiciones y las gobernaciones y la Cámara y el Senado, pero el proceso para mí ha sido lo más importante. Claro. Bueno, y ese proceso precisamente continúa, Rafa, y pasarán días, de acuerdo a los analistas, para tener un resultado final. Pasarán días, ¿no? Pasarán días, tal vez semanas. Dentro de un mes sabremos el resultado de Georgia. En conclusión, los republicanos se confiaron, los demócratas no confiaron suficientes, pero el electorado americano salió y participó en la democracia, que eso es lo más importante. Bueno, muy bien, llegamos así al final de esta edición de Foro. Le agradezco a María Herrera Mellado, a ti también, Patricia Sosa, muy amable, y Rafa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto es Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana.